WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de wplay.co, apuestas deportivas. Hoy para hablar de fútbol, de sus diagnósticos, de los datos, de contextos, jugadores, técnicos, decisiones, movimientos. Todo eso lo tenemos cada 8 días aquí con Sara y con Luis Alejandro. Una promesa de valor bastante ambiciosa. Hay que creer siempre en la camiseta, talento, en todo esto que hacemos aquí, por supuesto. Sara. Sobre todo, hablando de talento, y hay que creer en los talentos. La Selección Colombia Sub-20, pues ahí están los nuevos talentos, hay que creer en ellos. Pero esta semana se dio una discusión grandísima sobre el tema de Óscar Cortés, de su préstamo a la selección, de si sí, de si no. Bueno, finalmente va al Mundial, lo cual es una buena noticia para la selección, pero una mala noticia para Millonarios. Sobre todo porque, ¿qué pierde antes de ir con los datos, Sara, Millonarios, con el tema de Óscar Cortés? Steven, pues lo primero que me parece importante resaltar es que me alegra muchísimo que de nuevo tengamos una generación de jugadores, esta sub-20, que genere tanta conversación a nivel país, que estemos ilusionados, que creo que nos mostraron en un sudamericano que es un equipo que hace cosas diferentes, un equipo que no solo juega el pie, un equipo que aprovecha muy bien los espacios, un equipo con variantes, así que eso es lo primero que celebro. Y ahora entrando al tema de Óscar Cortés, en Millonarios pues es un jugador muy relevante. Yo creo que ninguno de los convocados tiene el peso en la estructura de un equipo como lo tiene Cortés en este momento. Y aquí tenemos que volver a hablar de cómo el profesor Alberto Gamero tuvo que rearmar no solo su estructura, sino cambiar algunos conceptos por haber perdido a sus extremos. Y creo que dentro de ese desequilibrio que siempre ha tenido Millonarios, Óscar Cortés pues es un jugador clave, ¿no? De sus características creo que ya hemos hablado muchas veces. Es un jugador con muy buena conducción, con muy buena toma de decisiones, pegada, unos controles muy interesantes. Es un jugador que le pega al arco, es decir, tiene muchísimos registros interesantes y que, insisto, dentro de este nuevo Millonarios, un nuevo Millonarios que mantiene unos conceptos base, pero que ha sido un poco más versátil a la hora de llegar al arco rival, no solo sumando muchos hombres, sino también aprovechando con el equipo rival, deja espacios. Cortés es un jugador desequilibrante y que dentro de la titularidad también tiene una exposición interesante. Todo esto lo hemos discutido en torno a su convocatoria a la selección, entonces miremos qué nos dicen los datos. Pues, Luis, ¿se puede comparar a Cortés con su rendimiento con los posibles reemplazantes y lo que él aporta versus lo que los demás aportan? Sí, la diferencia, digamos, de Cortés con sus reemplazantes es notoria, y no solo con los reemplazantes, sino el equipo. Es el jugador con más goles de Millonarios en el semestre, los mismos que Leo Castro, pero Leo Castro tiene 2 de penal. Es el tercer jugador con más goles esperados por partido, entonces genera muchas acciones peligrosas de gol. El segundo con más remates por partido, el segundo con más asistencias esperadas, entonces tiene mucha peligrosidad en el pase, que es muy importante. Y es el primero en carreras en progresión, lo que decía Sara, avanza muy bien. ¿Qué es una carrera en progresión? Cuando avanza con la pelota, con la pelota en el pie, conduciendo, exacto. Vale. Entonces es el jugador y el segundo de la liga que más avanza con la pelota. Que no son muchos, Sara, ¿no? En el fútbol colombiano no se acostumbra tanto a conducir el balón, a tenerlo sí, pero a conducir de pronto no tanto. Pues yo creo que sí hay jugadores, y de hecho en la iniciación del juego hay que tener en cuenta que no solo los atacantes son los que conducen el balón. Hay, por ejemplo, centrales que conducen muy bien y ayudan a sacar el equipo ante presiones de los rivales. Por ejemplo, curiosamente, el séptimo jugador que más carreras en progresión tiene, uno pensaría que son los extremos, pero por ejemplo el séptimo es Andrés Ginás de Millonarios, que tiene mucha salida, mucha conducción con el balón. Sí, por eso cuando uno habla siempre de las maneras de llegar al gol o de romper presiones, hay un montón de cosas que no pasan únicamente por lo que llamaríamos la fase ofensiva, como vinculada a los conceptos de tenemos 2 extremos y un delantero 9, entonces eso es muy interesante. Y Cortés yo creo que lo ha demostrado. Usted nos preguntaba qué otro jugador en el fútbol colombiano. Yo diría que tal vez Carlos Darwin Quintero. Es el segundo.
Y el tercero... Me encanta cuando los datos me dan la razón. Ahí sí me gustan los datos. Y el Bienvenida. tercero, por ejemplo, el tercero en promedio por partido es Juan Fernando Quintero. Sí. Que a pesar de que Claro, es un por gran Me gusta. promedio. es un gran Juanfer no pasador. juega hace 11 partidos Sí. y sigue manteniéndose Vi- en lo más alto de los Con esa rankings. vigencia en los datos. Exacto, acá cuando hacemos promedio por partido, esa clase de jugadores se mantiene. Pero Sara, pierde mucho Millonarios. Pierde mucho a pesar de que hay un colectivo, de que hay una idea, de que, digamos, pueden potenciar McAllister, Cataño, los jugadores que se quedan pueden potenciar al que ingrese seguramente. Pero si pierde mucho Millonarios, es el jugador más desequilibrante que tiene Millonarios hoy. Claro, sobre todo porque le permitió a Gamero que Cataño y McAllister jugaran más libres, digamos, no con esa idea inicial de pegarlos tanto a la raya. Y creo que, de todas formas, pues, a ver, los conceptos base del equipo han estado ahí. Nos preocupa desde el punto de vista del análisis, que en los últimos juegos que ha puesto los suplentes del medio hacia adelante es donde más falencia se ve. No hay altos niveles individuales que uno diga, este jugador De puede ser acuerdo. el reemplazante. Ahora, también el contexto, cuando usted lo pone, donde todos son suplentes o la mayoría de ellos son del equipo alterno, tampoco se dan contextos más favorables para que esos jugadores no tengan una responsabilidad más grande de cargar con la idea del partido. Tal vez si usted los tiene mejor rodeados, con un Cataño que va a asumir otras responsabilidades, con un McAllister Claro, que los terminará potenciando, y seguramente el contexto va a ser un poco más favorable. Bueno, le pasó para a Cortés. Cortés antes del Suramericano no era titular en Millonarios, luego se vuelve titular y miren los números que termina marcando, ¿no? Sin embargo, pasa algo con los jugadores, los posibles reemplazos de Cortés, A ver. que digamos que son Quiñones, Jader Valencia y Guerra, y es que Cortés es un jugador que tiene la característica individual y colectiva. Es un jugador que tiene muchos regates por partido, pero también promedia muchos pases Muchos y pases pases. en el último Ajá. tercio por partido. Por ejemplo, Quiñones y Guerra tienen un número muy parecido de regates al de Oscar Cortés, pero Oscar Cortés promedia casi 2 o 3 veces más que pases que ellos en el último tercio. Jader Valencia sí es el que más se le acerca en pases, pero no tiene esa habilidad de regates que tiene Oscar Cortés. Entonces Oscar Cortés incluye estas dos características, pero los posibles reemplazos, según los números, vemos que tienen una de las dos cosas, no las dos cosas. Bueno, muy bien. Siguiente tema. Nos estamos acercando, Sara, a ya la parte definitiva del campeonato. Por eso es difícil imaginar, por ejemplo, que un equipo como el Deportivo Independiente Medellín no se vaya a instalar dentro de los 8, porque tiene una buena nómina. Y que en cambio sí, un equipo como Alianza Petrolera, que ha hecho un gran campeonato, ni más faltaba, pero que venía tan mal el semestre pasado, pues termine ahí, ocupando ese lugar. ¿Espera muchos cambios en la tabla de posiciones? Mire, pues, a ver, yo con esto tengo problemas porque siento que es parte como bola de cristal. Sí, sí. Yo entiendo que hay unas probabilidades que parten desde los rendimientos previos y desde los enfrentamientos que tienen esos equipos, y de eso ya nos va a hablar Luis, Claro. porque por supuesto yo entiendo eso. Alianza, por ejemplo, tiene un calendario muy difícil. Entiendo que hay unas estadísticas sobre las cuales uno podría intentar pronosticar qué es lo que va a pasar, pero los momentos de los equipos dependen de muchas variables que no solo tienen que ver con unos números que nos digan los antecedentes. A ver, se suele pensar que equipos como Alianza Petrolera o como Chicó van a caer. ¿Por qué? Partimos de una idea de los calendarios, nóminas no tan amplias, la presión justamente de esos partidos finales en donde los equipos grandes empiezan a presionar un poco, a meter más el acelerador, pero a mí me ha gustado mucho la fortaleza que ha tenido Alianza, tanto de local, y la propuesta de Chicó, que ha sido muy consistente. Es un equipo que tiene un proceso interesante, es un equipo que ha venido manteniendo la nómina y la idea. De hecho, en el último juego lo que le faltó fue eficacia a la hora de anotar, pero yo diría que nos vamos con los 8 que están hoy en día. Okay, Vamos a ver que se quedan los 8 que están hoy en día. Sí, lo de Chicó, por ejemplo, estaba viendo y en el calendario de los últimos 5 partidos solamente ha ganado uno, que fue el partido contra el Deportes Tolima. Ayer me decía Andrés Pérez, ustedes saben que también estamos en el bar de Caracol Radio, me decía, pero ojo que Santa Fe tiene un calendario súper difícil. Y yo decía, pero es que ya necesita sumar muy pocos puntos para clasificarse. Pasa, digamos que al hacer las probabilidades, como decía Sara, es solo una predicción, una probabilidad de lo que puede pasar. No significa que eso va a suceder, pero según los números nos permite analizar qué es lo más probable que suceda. Como decía Sara, por ejemplo, Santa Fe, le quedan 4 partidos, tiene 23 puntos.
El número mágico ahorita, según las probabilidades, está en 29 puntos. Tendría que Y sumar... goles, ¿no? Puede ser. Y goles. Tendría que sumar más o menos 6 puntos. Santa Fe le quedan 4 partidos para 6 puntos, en ese caso específico, pero juega contra Nacional, Millonarios, Once Caldas y Atlético Huila. Entonces yo digo, por el rendimiento de Once Caldas y Huila, por más de que estén peleando el descenso, que en teoría es como un impulso, una motivación extra, o sea, el rendimiento de Once Caldas y Huila ha sido muy deficiente. Por eso yo creo que ya tiene esos 6 puntos, más algo que arañe contra Nacional y Millonarios. Pues la probabilidad de Santa Fe, digamos, es del 49%. Según las probabilidades, está para está para clasificar, está para quedar en el 9º lugar, para quedar en este momento eliminado según las probabilidades. Pero por muy poco, ¿no? ¿Y quién, Por muy poco. ¿y quién entra? El equipo que entraría, la única diferencia sería el Deportivo Medellín. Independiente Medellín, que tiene 3 de los 4 partidos que le quedan como local y tiene un calendario un poquito más Es que le asequible. quedan 4 partidos Claro, pero es que todavía. las probabilidades, o sea, ellos dicen, si usted es local, obviamente sus probabilidades de ganar aumentan. Ujú. Y es que por eso es que... Nuevamente, pero el calendario del Medellín, ¿cuál es? Vea, Steven, el Medellín se enfrenta 3 de los 4 partidos como local y son ante el Deportivo Pereira como visitante, Once Caldas como local, Deportivo Pasto como local y Unión Magdalena como Pero si local. es un calendario, Sí, digamos, sí. flexible, ¿no? Y Pues, DIM las tiene- Los 4 equipos están eliminados. Los Ajá. 4 y equipos. que Dim, enfrentan. y Dim tiene 20. Tiene 22 puntos en este momento. Tendría que sumar, según las probabilidades, 7 puntos. 7 puntos, sí. Independiente Santa Fe, ¿qué le queda por delante? A Santa Fe le queda Nacional, Millonarios, Huila Caldas. y Once Caldas. En los otros, digamos... Huila me parece un equipo complicado. Sí, Huila ha venido reaccionando muy bien en los ¿Y de últimos esos cuáles partidos. son en casa? En casa son Huila y Nacional. Ah, bueno, Huila en casa. Huila en Es una casa buena y noticia. Nacional en casa, Once Caldas como visitante y Millonarios pues es en Bogotá, pero el local será Millonarios. Digamos que, Steven, según las probabilidades, hay 6 equipos prácticamente clasificados. Ajá. Águilas Doradas, que ya está clasificado matemáticamente, Millonarios, que tiene un 99.9% Sí, de está ahí. probabilidad de clasificar, América con un 98%, Chico 87% de probabilidades, Alianza 86% de probabilidades, Nacional tiene 95% de probabilidades, más que Chico y Alianza, y de ahí esos 2 cupos quedan entre Junior, que tiene el 62% de probabilidades, le quedan 3 partidos ante 3 equipos eliminados, Santa Fe 49% de probabilidades, Pasto 23% y Medellín 65%. Ahora veo Alianza Petrolera. Tiene Deportes Tolima por delante, tiene a Millonarios por delante, tiene a Nacional por delante y tiene a Pereira por delante. Claro, Es lo un que pasa es que calendario tiene muy 27 puntos. complicado. Si suma una victoria, prácticamente estaría adentro. ¿Con quién podría sumarla? Con el Tolima. Por ejemplo, el O sea, Tolima es un equipo por hablar que- de rendimientos, Sara tiene razón en que no es una bola de cristal, pero por rendimiento uno diría que Alianza Petrolera, de estos rivales, el Tolima o Pereira, cualquiera de esos dos dentro de las posibilidades. son los más asequibles, claro. Pero, por ejemplo, recordemos que Alianza... Pero sí he visto equipos que con 27 puntos, faltando 4 fechas, se han quedado. Envigado, por ejemplo, el semestre pasado, estuvo metido durante todas las fechas y en la última fecha salió. Claro, por ejemplo, pues el decir que tiene 86% de probabilidades significa que de 100 escenarios, en 14 no clasifica. Entonces, pues puede suceder que nos dé alguno de esos 14 escenarios en los que Alianza De no 100 clasifica. apenas en 14 no clasifica. De 100 apenas en 14. ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a ver. Igual los equipos que están arriba son buenos equipos. Nos hubiera quedado faltando de pronto el Deportivo Cali por una tabla que tienen Sara. Esto a usted le encanta, la tabla de la justicia. No, pero esa me parece interesante. Me Bueno. gusta A mí- la tabla porque a de mí la me justicia. encanta. Porque mire, lo del Deportivo Cali es muy curioso. Es uno de los últimos equipos del campeonato. Pero si fuera por la cantidad de opciones reales que se generaron de gol, estaría mucho más arriba. Así es, estaría mucho más arriba. Esto se hace con los goles esperados, que es la calidad de las opciones de gol, tanto a favor y en contra. Y según esa tabla, la tabla debería estar así. Águilas Doradas sería el primer equipo, América de Cali sería el segundo, Deportivo Cali sería el tercer equipo, el Junior sería el cuarto equipo, Millonarios quinto, Nacional sexto, Deportes Tolima séptimo y Santa Fe cerraría los 8 primeros. El salto más grande, digamos, en la tabla real comparada con la tabla de la justicia, lo da el Cali, que pasa del puesto 17 al tercer puesto. Esto que nos dice, la falta de efectividad del Cali, tanto ofensiva como defensiva, fue increíblemente Pero notoria le durante todo tengo, el torneo. le tengo el otro ejemplo, o el antiejemplo, el de Alianza Petrolera.
Alianza Petrolera está metido dentro de los primeros lugares, pero en esta tabla de justicia estaría bien abajo. Estaría en el puesto número 16, Alianza Petrolera. Es un equipo que concreta las que tiene. Y además que tiene un gran arquero. Esto también porque no solo nos muestra la efectividad ofensiva, sino también la efectividad defensiva, que a pesar de que le llegan y le generan opciones de peligro, los rivales no le han podido concretar. Entonces, Alianza, por ejemplo, que está en el puesto 16, o Chico, que está en el puesto 14, son equipos que han tenido una efectividad muy superior a equipos como el Cali o el Once Caldas o el Junior, tanto ofensiva como defensivamente. Bueno, ¿cómo le pareció River Fluminense, Sara? Un partidazo, yo creo que lo estábamos esperando. La diferencia, voy a usar una frase parecida a la que usted ha dicho mucho en esta semana, pero que es... tiene otro concepto detrás, y es la diferencia entre ambos equipos no es la diferencia en el resultado. Estábamos esperando mucho ver este equipo de Diniz contra este River, porque digamos que tienen unos estilos de juego similares, ¿no? Un ataque más funcional en torno a la pelota, el rendimiento de ambos equipos venía siendo interesante a través de cómo habían plasmado la idea de los conceptos de Michelis y del entrenador brasilero. Es un equipo que está jugando a otra cosa, porque digamos que lo que ha pasado en los últimos años es que todo se volvió muy fútbol posicional, dos toquismo, que de hecho el mismo Juan Manuel Lillo en un análisis que hace durante el Mundial se cuestiona eso, ¿no? Está muy bien que lo que ha creado Guardiola tenga una escuela tan importante y que seguramente cambió muchas cosas, pero yo le he dicho esta frase a ustedes que yo quiero que empiece a pasar otras cosas, porque lo que era una revolución se está convirtiendo en un dogma, ¿no? Si no se juega así, no se juega de otra manera. Y lo que demuestra este Fluminense es que hay otras maneras de jugar. Un futbolista como Paulo Enrique Ganso demuestra que el tiempo y espacio, cuando se es inteligente a la hora de jugar, es diferente. Yo ayer ponía que en Fluminense hay que ser muy buen jugador, no solo desde la calidad técnica de cada uno de los jugadores para ejecutar determinadas acciones que tienen que ver con cómo controlan, con la técnica, con el pase, etcétera, sino que es un equipo que siempre tiene opciones a la hora de pase. Paulo Enrique Ganso tiene el tiempo de pensar, porque al tiempo está pasando muchos jugadores que le ofrecen pases, que le ofrecen apoyos, y creo que eso es lo que hace este fútbol diferente. Entonces, estábamos esperando este partido. ¿Qué le pasó a River? ¿Qué le pudo haber pasado a River? Su entrenador dice... Después de la expulsión se nos vino todo abajo cuando estábamos haciendo un partido muy parejo. Por ejemplo, hasta la expulsión, la cantidad de remates de River era superior a la de Fluminense. De los últimos 25 minutos de la expulsión al final del partido, Fluminense remató 10 veces. Antes de eso había rematado, por ejemplo, solo 6 veces. Entonces sí, según los números, la diferencia fue notoria. O sea que la lectura es correcta en esos últimos minutos. Sí, de Michelis. De hecho, el primer tiempo es un primer tiempo muy parejo. O sea, no tengo los datos, pero desde el juego fue un primer tiempo muy parejo, de hecho muy cortado, muy partido de Libertadores, con un Felipe Melo aprovechando, digamos, esos espacios de generar tensión, de generar roce, y eso hace parte de estos partidos de Copa Libertadores. Sí creo que luego conceptualmente, después de la expulsión, el equipo se ve superado desde el punto de vista que el rival está muy claro, el rival tiene muy clara cuál es la idea, y River empezó a sentirse demasiado incómodo, y luego pues aparece la calidad individual de jugadores como John Arias, que creo que... No, está en un momento creo que impresionante, esto nos demuestra que no solo hay que ser bueno, sino que los contextos determinan el nivel de los jugadores. O sea, si usted pone... John Arias no está jugando de extremo. O sea, es un poco lo que tenemos que identificar aquí. Si queremos hacerlo encajar en un perfil de extremo, de eso no está jugando, ¿no? Puede ser que la posición de la que parta pueda ser por derecha, pero sus movimientos tienden a otra cosa. Lo de Germán Ezequiel Cano, pues es creo que quedamos cortos en palabras. Máximo goleador de todo el 2023 junto con Erling Haaland. Claro, cuando uno ve el control orientado de Cano, esa calidad a la hora de definir, esa convicción a la hora de enfrentarse al rival, yo creo que estamos hablando de otra cosa. Keno, también un jugador que... O sea, es un equipo de verdad que está ofreciéndole a los jugadores todos los contextos para ser mejores. Y es algo que River no ha encontrado en el fútbol argentino, porque es el líder, ha estado, digamos, cómodo en medio de los rivales que ha enfrentado, y ahora se viene un superclásico con Boca Juniors, que Boca está lejos de ser Fluminense hoy, ¿no? Está en un momento de crisis importante. Yo le insisto que este River nos ha gustado mucho. O sea, este River es un buen River. Pasa que sí, por circunstancias de partido, por errores conceptuales,
se vio superado y el marcador resultó siendo pues lo que fue 5-1. ¿Contra Boca Juniors se ve como favorito? Creo que sí. Sí, se ve como favoritos. Teniendo en cuenta solo los partidos de liga, River es el equipo sudamericano con mejor, el tercer equipo sudamericano con mejor rendimiento. Tiene en liga un rendimiento del 81%. Solamente, por ejemplo, en Bolivia, The Strongest y Libertad en Paraguay tienen un mejor rendimiento en sus ligas. Y además lidera el torneo argentino en goles a favor, remates, pases en campo rival, pases permitidos del rival por acción defensiva y presión alta intentada por partido. Ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos de la Liga Argentina y solo ha perdido un partido como local con De Michelis como director técnico. Realmente el rendimiento de River en Liga ha sido muy alto, mientras que el de Boca, desde la llegada de Jorge Almirón, ha sido poco parejo, por así decirlo. Perdió los 3 primeros partidos Almirón desde que llegó, pero ha ganado 2 de los últimos 3, uno por Copa Libertadores y ante Racing de Avellaneda empató con Rosario Central al último minuto. Sin embargo, realmente el rendimiento de Boca está muy parejo a lo que nos muestra la tabla de posiciones. Es en el puesto 18 y viendo todo su rendimiento, teniendo en cuenta remates, goles, eficiencia, debería estar así. Boca tiene mucho por mejorar y River llega como gran favorito. Saliendo del lugar común de que los clásicos tienen un componente emocional totalmente, digamos, fuera de contexto o que presenta un contexto que determina otras cosas, sí hay que entender que obviamente la llegada de Michelis a River se dio en una transición mucho mejor planeada dentro del proyecto River, no solo por el tiempo que lleva hoy en día al frente del equipo, sino que sí, en River se sabía que Marcelo Gallardo se iba y se intentó buscar un sucesor que pudiera identificar o continuar o hacer evolucionar una idea, porque de hecho el River de Gallardo de las últimas temporadas era diferente al que inició. Y en cambio Boca, que intentó apostar por un proyecto de exjugadores liderando el equipo, pues se vio en un momento sin una idea clara de juego. Aún así tiene resultados, con muy poco. Tiene varias ligas en ese proceso de... No, claro, la Liga Argentina la consiguió, pero a lo que voy es que esta llegada de Almirón ni siquiera terminaba de cerrar para mucha gente, o sea, ni se entendía cuál era el proyecto, ni cómo intenta dársele la vuelta. Ahora, los análisis que se hacen es desde el punto de vista táctico. Almirón tiene un poco más de herramientas que los entrenadores que tuvo previamente Boca, aunque la nómina de Boca también hoy en día incluso deje mucho que desear desde el punto de vista de lo que conocimos de este Boca Juniors. Pero son partidos, valga el lugar común, abro un cajón y saco la frase, son partidos aparte, son partidos que se juegan desde otros lugares porque representan tanto para entrenadores como jugadores una responsabilidad totalmente diferente dentro del contexto del campeonato. Y podremos ver tal vez, Steven, la presencia de 2 colombianos. En River está Miguel Borja, que no jugó contra Fluminense y que tiene 21 partidos jugados en el año y 9 goles. Uno ve esa cifra y dice, vea, no está tan mal, la verdad está haciendo goles, un gol cada 2 partidos está bien, pero los 9 goles que ha marcado en el año, 5 han sido por partidos amistosos, solo ha marcado 1 gol por liga y no está siendo tenido en cuenta mucho por De Michelis en los últimos partidos. Por liga ha jugado 12 partidos y de los últimos 7 solo ha jugado 1 como titular. Y por el otro lado, por Boca está Sebastián Villa, que pues Riquelme dijo que es el jugador más importante el mejor jugador del fútbol argentino. El mejor jugador del fútbol argentino y pues realmente es el jugador más importante de Boca, según por ejemplo las Pero no, del fútbol argentino, no sé si los números hoy sean tan buenos como hace un año. No, los números de Sebastián Villa no son buenos este semestre. Digamos que totalmente, comparado con los años pasados, no ha podido marcar, tiene 3 asistencias. Sin embargo, también se debe al bajo rendimiento de su equipo. Todo el equipo. Claro. Por ejemplo, según las asistencias pero digamos, esperadas, partiendo de la frase del vicepresidente, de Román, pues no está en lo correcto hoy en día. No está en lo correcto, pero por ejemplo es el jugador con más pases claves de su equipo, es el jugador con más regates intentados de la Liga Argentina y es el tercero con más duelos en ataque ganados. Realmente para su posición sigue siendo muy influyente. Sigue siendo muy influyente. Bueno. Para su posición y sobre todo para un Boca que no encontraba respuestas, ¿no? Al final un jugador que desequilibra individualmente da muchas soluciones. Él y Barco, ¿no? Yo creo que al final, cuando hablamos de ese partido contra Pereira, son 2 jugadores que terminan influyendo muchísimo en el resultado porque son los que terminan buscando. Sí. Lo de Villa, yo creo que tiene que ver más con una protección que decidió tener Riquelme con un jugador al que él sí le ha apostado, incluso teniendo en cuenta el contexto extrafutbolístico.
pero bueno, sí creo que él termina siendo desequilibrante porque tiene un estilo de juego en el cual en los duelos siempre lo vamos a ver siendo protagonista, y mucho ojo es a Barco. Yo creo que es el jugador que más ha llamado la atención en Boca en los últimos tiempos, es el lateral. Muy bien. Pues hasta aquí el Laboratorio del Fútbol. En 8 días nos encontramos porque hay Champions, porque tendremos más Suramericana, más Libertadores, más fútbol colombiano para analizar, la Sub-20 se acerca, todo eso aquí en el Laboratorio presentado en wplay.co. Pero antes, justamente wplay.co tiene cuotas, tiene datos, tiene las maneras para que ustedes tengan la posibilidad de ganar dinero apostando y divirtiéndose con el fútbol. Jonathan, bienvenido. Hola Steven, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A todos los seguidores también un saludo especial del Laboratorio del Fútbol. Se juega la jornada 35 de la Premier League, partidos para ponerle la lupa y en los cuales, Steven, nos podemos divertir y apostar. Manchester City frente al Leeds y el Newcastle frente al Arsenal. Tanto Manchester como Arsenal pelean la punta del campeonato. Los de Pep solo tienen un punto de ventaja sobre los Gunners, eso sí, con un partido menos los del City. El Manchester está pagando en wplay.co una cuota de 1.15, Steven. Si usted le apuesta 100,000 pesos al equipo de Guardiola, se puede ganar hasta 115,000 pesos. El empate está pagando 9 veces lo apostado y el Leeds está pagando 17 veces. De pronto usted le pega, Steven. Si le apuesta 100,000 pesos, se puede llevar 1.700.000 apostando en wplay.co. ¿Cómo están las probabilidades en wplay? El 83% de probabilidad para que gane el Manchester City y el Leeds United apenas tiene el 6% de probabilidad. Por otra parte, el que sí no la tiene tan fácil es el Arsenal. El favorito para este juego es el Newcastle, que tiene una cuota de 2.50 veces lo apostado. Si le apostamos 50,000 pesos, nos podemos ganar 125,000 pesos en wplay.co. El empate está pagando 3.65 veces y el Arsenal, que está peleando la punta del campeonato, está pagando 2.70 veces lo apostado. Significa que le apostamos 50,000 pesos a los rojos y nos podemos llevar 135,000 pesos apostando en wplay.co. Apenas el Arsenal tiene el 35% de probabilidad, mientras que el Newcastle tiene el 39% de probabilidad para ganar este partido. Y de Inglaterra nos vamos rápidamente para la Serie A de Italia, jornada 34, porque tenemos, Steven, duelo de colombianos. El Atalanta de Luis Muriel y Duván Zapata reciben a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. El favorito es el Atalanta, que en wplay.co está pagando 2.45 veces lo apostado. Si le apostamos 50,000 pesos, nos podemos llevar 122,500 pesos. El empate está pagando 3.40 y la victoria del equipo de la Juventus está pagando 2.95. Si le apostamos los mismos 50,000 pesos al equipo de Cuadrado, nos podemos llevar 147,500 pesos. ¿Y sabe qué es lo mejor, Steven? Que este partido se puede ver gratis a través de wplay.co. Los dos, recordemos que pelean por mantenerse en zona de clasificación por copas internacionales. Y para terminar, para cerrar rápidamente, Steven, le cuento que se empiezan ya a definir los 8 de nuestra liga colombiana y en el Campín se jugará el clásico número 312, válido por la fecha 18. Millonarios frente a Santa Fe. El equipo embajador es el favorito en wplay.co para apostar, para divertirnos, para jugar, porque está pagando 1.95 veces lo apostado. Los mismos 50,000 pesos y nos podemos llevar 97,500 pesos. El empate está pagando 3.50 y para los hinchas del equipo cardenal está pagando 4 veces lo apostado. 50,000 pesos le apostamos y nos podemos llevar 200,000 pesos apostando en la casa de apuestas con más power, wplay.co. La probabilidad está más inclinada al equipo embajador, que tiene una probabilidad del 49%, mientras que el equipo cardenal apenas del 24%. Partidos para jugar, divertirnos y apostar siempre en la casa de apuestas con más power, wplay.co. Autoriza con juegos. El Laboratorio del Fútbol en una presentación de wplay.co. Muchas gracias, Jonathan. Chao.